Nunca pensé que a mis 72 años estaría de pie en una acera, sujetando una maleta que contenía lo que quedaba de mi vida, viendo a mi propio hijo cerrarme la puerta como si fuera una extraña pidiendo una limosna. Pero allí estaba, sintiendo el peso de cada sacrificio que había hecho aplastándome los hombros como si fueran piedras. La mañana había empezado como cualquier otro martes. Me había despertado en la pequeña habitación que solía ser de Daniel cuando era niño, la que a regañadientes me había permitido quedarme cuando se mudó de nuevo a mi casa después de su divorcio. Temporalmente, había dicho hace 3 años, solo hasta que consiga levantar cabeza. Debería haber sabido entonces que temporal tenía un significado diferente cuando salía de la boca de un hombre de 38 años que había aprendido a darlo todo por sentado. Le había preparado su café tal como le gustaba, 2 de azúcar, un chorrito de leche, exactamente como lo había estado haciendo cada mañana desde que era lo suficientemente alto para llegar a la encimera. La misma encimera donde le había ayudado con sus deberes mientras hacía doble turno en la pensión, donde le había preparado la merienda con manos que me dolían de tanto fregar suelos ajenos, donde había contado y recontado el dinero para el súper para asegurarme de que hubiera suficiente para sus materiales escolares. Estaba sentado en mi mesa de la cocina, deslizando el dedo por su teléfono con esa expresión distante que había perfeccionado a lo largo de los años, esa que me hacía sentir invisible, incluso cuando estaba justo delante de él. Su desayuno estaba intacto, huevos revueltos como solía hacerlos su padre, aunque Daniel era demasiado pequeño para recordarlo. De todos modos, yo seguía haciéndolos así, aferrándome a los buenos recuerdos de un matrimonio que había sido cualquier cosa menos bueno. Daniel, cariño, le dije, dejando su café con cuidado junto a su plato. Estaba pensando, quizás para mi cumpleaños la semana que viene, podríamos... Mamá. La palabra salió como un suspiro, cargada con el tipo de agotamiento que sugería que mi mera existencia era una carga. Ni siquiera levantó la vista del móvil. Ya lo hemos hablado. Pero no habíamos hablado de nada. Ese era el problema. Durante meses, quizás años, cada conversación había sido yo hablándole a la coronilla mientras él miraba esa pantalla brillante, dándome las mismas respuestas distraídas que podría darle a un teleoperador. Lo intenté de nuevo, mi voz más pequeña esta vez. Solo pensé, ya que es mi 72 cumpleaños, que quizás podríamos cenar juntos. Nada elegante. Podría cocinar ese guiso de carne que tanto te gustaba cuando eras... Cuando era un niño, me interrumpió, por fin mirándome con unos ojos que no mostraban calidez, ni reconocimiento de la mujer que lo había criado sola después de que su padre se marchara. Ya no soy un niño, mamá, y francamente, tú tampoco. Es hora de que empieces a actuar como tal. Las palabras me golpearon como un impacto físico, pero seguí allí de pie, con la cafetera aún en la mano, tratando de entender en qué momento exacto mi hijo había empezado a hablarme, como si yo fuera un inconveniente en lugar de la mujer que había renunciado a todo para asegurarse de que él tuviera un futuro. Cambiamos de tema. Crié a Daniel yo sola desde que tenía 6 años, cuando su padre decidió que la responsabilidad no era lo suyo, y desapareció en la vida que creía merecer. Yo tenía 29 años entonces, trabajaba en 2 sitios y asistía a la escuela nocturna, creyendo que la educación y el trabajo duro con el tiempo darían sus frutos para ambos. Dejé la universidad cuando Daniel enfermó de neumonía y necesitó atención constante. Nunca volví. El trabajo de limpieza en el Hospital Central de la Cruz pagaba mejor que la mayoría, pero significaba trabajar de noche cuando Daniel necesitaba ayuda con los deberes, perderme las obras de teatro escolares cuando necesitaba a alguien que lo animara, asistir a las reuniones con los profesores con las manos manchadas de lejía y el agotamiento escrito en mi rostro. Me decía a mí misma que era temporal, que una vez que Daniel se graduara y encontrara su camino, podría volver a pensar en mis propios sueños. Trabajé en ese hospital durante 38 años, viendo a los hijos de otras personas crecer en los pasillos mientras el mío crecía en los espacios vacíos entre mis turnos. Limpiaba las habitaciones donde las familias celebraban nuevos nacimientos y lloraban las últimas despedidas, donde el amor se expresaba en conversaciones susurradas y toques suaves. Aprendí lo que importaba observando a otras personas aferrarse a ello. Cuando Daniel terminó el instituto, estaba tan orgullosa que lloré allí mismo en el auditorio.
rodeada de familias que tenían dos padres, ingresos estables y fondos universitarios que no requerían elegir entre libros de texto y la compra. Mi chico lo había logrado a pesar de todo, a pesar de la ausencia de su padre, a pesar de nuestro piso pequeño, a pesar de vestir ropa de segunda mano y llevar su almuerzo en bolsas de papel marrón, mientras otros niños tenían fiambreras térmicas con personajes de dibujos animados. Entró en una universidad pública decente con becas parciales, para las que le ayudé a solicitar, quedándome despierta hasta tarde en nuestra mesa de la cocina, mientras él rellenaba formularios y escribía redacciones. Acepté turnos extra para cubrir lo que las becas no alcanzaban, diciéndome que este sacrificio sería el último, que una vez que Daniel tuviera su título, todo cambiaría para los dos. Pero cuando se graduó, en lugar de la gratitud que yo esperaba en silencio, obtuve sermones sobre cómo necesitaba modernizar mi vida, cómo estaba anclada en el pasado, cómo mis costumbres sencillas lo avergonzaban delante de la novia que había conocido en la universidad. Ella era una chica dulce de una familia con dinero, y podía ver en sus ojos que estaba tratando de entender por qué Daniel parecía casi avergonzado de la mujer que había hecho posible su educación. La novia no duró, y tampoco el trabajo que encontró justo al salir de la universidad, ni el segundo trabajo, ni el tercero. Cada fracaso iba acompañado de explicaciones sobre la política del lugar de trabajo, jefes injustos y mala suerte. Nunca un reconocimiento de que quizás, solo quizás, la ética de trabajo que intenté enseñarle no había arraigado del todo. Cuando su matrimonio terminó después de 5 años, se mudó de nuevo a mi casa, el piso pequeño de 2 habitaciones que por fin había podido comprar después de décadas de alquiler, el lugar donde había imaginado pasar mi jubilación leyendo libros, cuidando un jardín y, quizás, si tenía suerte, mimando a nietos que vendrían los fines de semana. Esos nietos nunca llegaron. La exesposa de Daniel había dejado claro que los niños no estaban en sus planes, al menos no con él. Yo lloré en privado por nietos que nunca abrazaría, por la oportunidad de dar amor incondicional a pequeños que quizás me habrían amado de vuelta, sin condiciones ni cualificaciones. Deberías haber pensado en eso antes, dijo Daniel esa mañana de martes, su voz cortando recuerdos que de repente se sintieron tontos y sentimentales. ¿Antes de qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Antes de que decidieras que toda tu vida girara en torno a mí, dijo, levantándose de mi mesa de la cocina, dejando su desayuno intacto como había dejado intactos tantos de mis esfuerzos a lo largo de los años. Antes de que me hicieras responsable de tu felicidad, antes de que te hicieras vieja y esperaras que yo cuidara de ti de la misma manera que tú elegiste cuidar de mí. Dejé la cafetera con manos que habían empezado a temblar, aunque si era por rabia, por dolor, o simplemente por la conmoción de escuchar mi amor descrito como una carga, no podía saberlo. Daniel, nunca te pedí que cuidaras de mí. Yo solo pensaste mal. Se estaba moviendo por la cocina ahora, recogiendo sus cosas con la eficiencia de alguien que había estado planeando esta conversación durante un tiempo. Yo no pedí nacer, mamá. No pedí que lo sacrificaras todo por mí. Esas fueron tus decisiones, y ahora quieres que me sienta culpable por ellas el resto de mi vida. La crueldad en su voz era impresionante por su absoluta franqueza, pero lo que dolía más era el cálculo detrás de ella, la forma en que claramente había ensayado estas palabras para causar el máximo daño. Este no era un momento de rabia o frustración, esto era deliberado. Nunca quise que te sintieras culpable, susurré, pero él ya estaba caminando hacia la puerta principal, hacia la vida que fuera en la que había decidido que yo no tenía cabida. Solo te quería. Hizo una pausa en la puerta, con la mano en el pomo, y por un momento pensé que podría darse la vuelta, que podría recordar a la mujer que lo había acunado en sueños febriles, que había celebrado cada pequeña victoria, y que había creído en él incluso cuando él había dejado de creer en sí mismo. En cambio, habló sin mirar atrás. El amor ya no es suficiente, mamá. Nunca lo fue. Necesitas buscar otro lugar para vivir. Voy a vender la casa. El silencio que siguió a sus palabras se sintió como ahogarse al revés. En lugar de agua llenando mis pulmones, era el vacío, un espacio hueco donde solía estar mi aliento. Me quedé allí en mi propia cocina,
viendo a mi hijo recoger sus llaves y cartera con la misma eficiencia casual que usaría para irse de un restaurante después de una comida decepcionante. Daniel, por favor, dije, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. Esta es mi casa. Llevo 15 años viviendo aquí. La compré con dinero que ahorré de... En realidad, mamá, me interrumpió, sin siquiera molestarse en mirarme mientras revisaba su teléfono de nuevo. Puede que quieras revisar la documentación con más cuidado. La escritura tiene nuestros 2 nombres, ¿recuerdas? Me añadiste cuando volví. Por seguridad financiera, dijiste. Propiedad a partes iguales significa que tengo tanto derecho a vender como tú a quedarte. El recuerdo me golpeó como agua fría. 3 años antes, cuando Daniel había venido a mí, roto y derrotado después de su divorcio, preguntando si podía quedarse solo temporalmente, mientras lo resolvía todo. Yo había estado tan feliz de tenerlo en casa, tan agradecida por la oportunidad de cuidarlo de nuevo, que cuando sugirió añadir su nombre a la escritura, para protección legal y para ayudar con los impuestos, firmé sin dudar. Mi vecina, la señora Torres, había intentado advertirme entonces. «Gracias, cariño», me había dicho por encima de la valla mientras yo plantaba tomates que Daniel nunca comería. «Quizás deberías hablar con un abogado antes de firmar nada. Hoy en día no se puede ser demasiado cuidadosa, incluso con la familia». Pero yo había descartado su preocupación con la confianza de una madre que creía conocer a su hijo mejor que nadie. Daniel estaba pasando por un momento difícil, razoné. Necesitaba sentirse seguro, necesitaba saber que tenía una base de operaciones mientras reconstruía su vida. Añadir su nombre a la escritura era solo papeleo, un gesto de confianza entre una madre y un hijo que siempre habían sido un equipo. Qué ingenua había sido, qué tonta, peligrosamente ingenua. «No puedes vender mi casa así sin más», dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, podía oír lo débiles que sonaban, lo desesperadas. «¿A dónde se supone que voy a ir?» Daniel se encogió de hombros, el mismo gesto despreocupado que usaba de adolescente cuando le preguntaba por deberes no entregados o toques de queda incumplidos. «Ese ya no es mi problema, en realidad. Quizás deberías haber pensado en la planificación de tu jubilación en lugar de gastarlo todo en mí. Quizás deberías haberte vuelto a casar en lugar de convertirme en tu mundo entero». Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para herir, pronunciada con la precisión de alguien que sabía exactamente dónde apuntar para causar el máximo daño. Esto no era la crueldad del momento que la gente a veces inflige cuando está enfadada o asustada. Esto era la destrucción calculada y metódica de todo lo que había creído sobre nuestra relación. Pude haberme casado de nuevo, dije en voz baja, más para mí que para él. «Antonio Fuentes me invitó a salir durante 2 años después de que tu padre se fuera. Siempre dije que no porque me necesitabas en casa». «¿Antonio Fuentes?» Daniel de hecho se rió, un sonido desprovisto de cualquier calidez o humor. «Mamá, Antonio Fuentes era un conductor de autobús con dentadura postiza. ¿Crees que rechazar a Antonio Fuentes fue un gran sacrificio? ¿Crees que debería estar agradecido de que no te casaras con un viejo porque estabas demasiado ocupada viviendo a través de mi vida?» El desprecio en su voz era tan completo, tan absoluto, que por un momento olvidé cómo respirar. Antonio había sido un hombre amable, gentil y paciente, que había entendido que yo venía en un paquete que incluía a un niño pequeño que necesitaba estabilidad. Había traído flores todos los viernes durante meses, había ayudado con el jardín sin que se lo pidieran, había tratado a Daniel con la clase de afecto fácil que mi hijo nunca había recibido de su padre biológico. Rechacé a Antonio no porque no fuera lo suficientemente bueno, sino porque cada viernes por la noche, en una cita era una noche sin ayudar a Daniel con sus deberes. Cada fin de semana que Antonio quería que pasáramos juntos, era tiempo que yo podía dedicar a llevar a Daniel a los entrenamientos de fútbol o ayudarlo con los proyectos de la Feria de Ciencias. Cada momento de potencial felicidad que pude haber encontrado con un buen hombre se sintió como una traición al niño que ya había perdido a un padre. Antonio era un buen hombre, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Habría sido bueno para los dos. «Podrías haber, deberías haber, habrías hecho», dijo Daniel, mirando su reloj como si lo estuviera haciendo llegar tarde a algo importante. «La cuestión es que tomaste tus decisiones, y ahora quieres que yo viva con las consecuencias.
No voy a pasar el resto de mi vida cuidando de alguien que tuvo demasiado miedo de cuidarse a sí misma. Demasiado miedo. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras lo veía dirigirse de nuevo hacia la puerta. ¿Era así como realmente veía mi devoción? ¿Como miedo en lugar de amor? ¿Como debilidad en lugar de fortaleza? El sonido de un coche aparcando en la entrada interrumpió mis pensamientos en espiral. A través de la ventana de la cocina, pude ver una berlina negra elegante que no pertenecía a nadie de nuestro vecindario. El rostro de Daniel se iluminó con la primera expresión genuina que le había visto en toda la mañana. «Momento perfecto», dijo, moviéndose hacia la puerta principal con más energía de la que había mostrado en meses. «Mamá, te presento a mi agente inmobiliaria. La mujer que entró por mi puerta principal era todo lo que yo no era. Joven, pulcra, vestida con el tipo de ropa que costaba más de lo que yo solía ganar en un mes. Su sonrisa era brillante y profesional mientras me extendía una mano bien cuidada, pero sus ojos ya estaban catalogando mis muebles, mis adornos, mi vida, calculando con qué rapidez podría despejarse todo. «Señora Marín», dijo, su voz con la calidez practicada de alguien que se especializaba en transacciones difíciles. «Soy Laura Soto, de Propiedades de Élite. Daniel me ha hablado mucho de usted». Dudé que fuera cierto, pero le estreché la mano de todos modos, sintiendo el contraste entre sus suaves palmas y mi piel curtida por el trabajo. Detrás de ella, Daniel prácticamente saltaba de alegría, más animado de lo que lo había visto desde que se finalizó su divorcio. «Laura cree que podemos conseguir el mejor precio si nos movemos rápido», dijo, su entusiasmo por mi desplazamiento tan obvio que hasta la agente inmobiliaria parecía ligeramente incómoda. «El mercado está muy caliente ahora mismo para las casas en este barrio». «Daniel», dijo Laura con cuidado, mirando de uno a otro con la intuición entrenada de alguien que ya había presenciado dramas familiares. «Quizás deberíamos discutir el cronograma en privado primero. No hay prisa para...» «Hay toda la prisa del mundo», interrumpió Daniel, su buen humor evaporándose tan rápido como había aparecido. «Ya he esperado demasiado para retomar mi vida. Cuanto antes vendamos, antes podré usar mi mitad del capital para empezar de nuevo en un lugar que realmente tenga oportunidades. Mi mitad del capital, de la casa que yo había comprado con dinero ahorrado céntimo a céntimo a lo largo de décadas de trabajo con sueldos mínimos, de la casa donde lo había cuidado durante sus enfermedades infantiles, celebrado sus logros y consolado en cada decepción, de la casa que se suponía que era mi seguridad en la vejez, mi refugio cuando el mundo se volviera demasiado difícil de navegar sola. «Señora Marín», dijo Laura suavemente, «entiendo que esta debe ser una situación difícil. Si necesita algo de tiempo para hacer gestiones, para encontrar otro lugar. Ha tenido 3 años para hacer gestiones», dijo Daniel con frialdad. «3 años viviendo en mi casa, comiendo mi comida, dependiendo de mi apoyo. Es hora de que ambos maduremos y sigamos adelante. Su casa, su comida, su apoyo». Las mentiras le salían con tanta facilidad que me pregunté si se había convencido a sí mismo de que eran verdad, si en algún lugar de su mente había reescrito nuestra historia para convertirse en el hijo generoso que apoyaba a su madre necesitada en lugar del hombre adulto que había estado viviendo de mis cheques de jubilación mientras no contribuía en nada a los gastos del hogar. Miré la expresión cuidadosamente neutral de Laura Soto y me di cuenta de que ella estaba viendo exactamente lo que Daniel quería que viera. Una mujer mayor que se había quedado más tiempo de la cuenta, una carga que debía ser manejada con eficiencia profesional. Ella no tenía forma de saber que las cuotas de la hipoteca se habían domiciliado automáticamente en mi cuenta bancaria durante los últimos 3 años, que la compra que llenaba la nevera se había pagado con mi dinero, que las facturas de servicios y el impuesto sobre bienes inmuebles, IBI, se pagaban con mis modestos ingresos de jubilación. «Creo», dijo Laura diplomáticamente, «que sería mejor si vuelvo en otro momento, cuando hayan tenido la oportunidad de discutir esto en privado». «How? No es necesario», dijo Daniel con firmeza. «Estamos listos para seguir adelante. Mamá solo necesita un poco de tiempo para aceptar la realidad. Realidad, como si la realidad de criarlo sola, de sacrificar mis propios sueños por su futuro, de trabajar hasta que mi cuerpo se rindiera para asegurarle oportunidades que yo nunca tuve, fuera algo que yo necesitara aceptar,
en lugar de algo que él debería honrar. Pero mientras estaba allí en mi cocina, viendo a mi hijo discutir la venta de mi hogar con una extraña mientras me trataban como un detalle inconveniente que gestionar, me di cuenta de que quizás tenía razón en una cosa. Era hora de que yo aceptara la realidad. La realidad era que el hijo al que había amado más que a mi propia vida se había convertido en un hombre que veía ese amor como debilidad, mis sacrificios como tontería, mi devoción como algo a lo que tenía derecho en lugar de algo por lo que estar agradecido. La realidad era que yo estaba en mi propia casa, siendo desalojada por mi propio hijo, mientras él contaba el dinero que ganaría vendiendo la seguridad que yo había tardado décadas en construir. Pero había otra realidad que Daniel aún no conocía, y quizás era hora de que se enterara de que la madre que creía conocer tan bien tenía aún algunas sorpresas guardadas. Los siguientes días pasaron en una bruma de humillación que se sintió como ahogarse a cámara lenta. Daniel me había dado 2 semanas para hacer gestiones, como si encontrar un lugar para vivir a los 72 años con una pensión fija fuera tan sencillo como reservar una habitación de hotel. Lo había dicho con la autoridad casual de alguien que discute planes de fin de semana, no la destrucción sistemática de la vida de su madre. Pasé esas primeras mañanas llamando a complejos de apartamentos de los anuncios clasificados, mi voz haciéndose más pequeña con cada conversación. Sí, busco un piso de un dormitorio, decía, tratando de sonar segura y capaz. Mi presupuesto es limitado. Estoy con la pensión de jubilación. Las respuestas eran siempre educadas, pero definitivas. Listas de espera, verificaciones de crédito, primer mes, último mes y fianza, que juntas costaban más de lo que yo recibía en 3 meses de beneficios, comprobaciones de antecedentes que requerían verificación de empleo que no podía proporcionar, referencias de caseros anteriores, cuando yo había sido propietaria durante 15 años. Señora Marín, me explicó una agente de alquiler particularmente paciente, con su nivel de ingresos, usted podría optar a vivienda de protección oficial, pero la lista de espera para residencias de la tercera edad en esta zona es típicamente de 18 a 24 meses. 18 a 24 meses. Daniel me había dado 2 semanas. Me sentaba en la mesa de mi cocina cada mañana, rodeando anuncios en el periódico con creciente desesperación, mientras Daniel se movía por la casa como si yo ya hubiera desaparecido. Había empezado a traer a Laura Soto con regularidad, y paseaban por mis habitaciones discutiendo la puesta en escena y el atractivo para el mercado, como si yo fuera un mueble que no podían decidir si conservar o donar. La cocina necesitaría una actualización, decía Laura, examinando los armarios que yo había pintado cuando Daniel estaba en el instituto. Pero la estructura es buena. Estas casas más antiguas tienen un carácter que a los compradores les gusta mucho. Carácter. Mi vida se había convertido en carácter, un punto de venta para el futuro de otra persona. Durante una de estas inspecciones, cometí el error de intentar participar en la conversación. El jardín de atrás produce unos tomates maravillosos, ofrecí, esperando sonar útil en lugar de patética. Llevo años trabajando esa tierra. A los nuevos propietarios les encantará. Daniel me miró con el tipo de irritación avergonzada reservada normalmente para los extraños que hablan demasiado en las colas del súper. Mamá, probablemente van a ajardinar todo el patio trasero. Nadie quiere lidiar con un huerto. Laura Soto sonrió incómodamente, atrapada entre la cortesía profesional y la obvia tensión entre Daniel y yo. En realidad, los espacios con jardín pueden ser bastante atractivos para los compradores, dijo gentilmente. Mucha gente aprecia un paisajismo maduro, pero Daniel ya había pasado a otra cosa, señalando otras características de la casa como si yo no hubiera hablado en absoluto. Me quedé allí en mi propia cocina, escuchándolo describir mi hogar a una extraña mientras me trataba como una interrupción, y sentí que algo dentro de mí se rompía un poco más profundamente. La peor parte no era el desprecio, era lo natural que le parecía, lo fácilmente que había pasado a tratarme como una carga en lugar de la mujer que había hecho posible su existencia. ¿Cuándo me volví invisible para mi propio hijo? ¿Cuándo dejó de importar mi voz en conversaciones sobre mi propia vida? Intenté hablar con la señora Torres sobre la valla trasera, desesperada porque alguien fuera testigo de lo que estaba sucediendo, para confirmar que no estaba perdiendo la cabeza o reaccionando de forma exagerada a una dinámica familiar normal.
Estaba regando sus rosales cuando me acerqué. Sus manos curtidas eran suaves con las flores que había estado cuidando desde antes de que yo la conociera. Carmen, dije, mi voz saliendo más pequeña de lo que pretendía. Daniel está vendiendo la casa. Ella levantó la vista de sus rosales, su expresión cambiando de cordialidad vecinal a una aguda preocupación. Carmen Torres había criado a 4 hijos y enterrado a 2 maridos. Reconoció el tono de una mujer en crisis. ¿Vendiendo la casa?, repitió, dejando su regadera. Gracia, esa es tu casa. Has estado pagando la hipoteca durante 15 años. Él está en la escritura ahora, expliqué, las palabras sabiendo amargas en mi boca. Dice que tiene derecho a venderla. Dice que tengo que buscar otro lugar para vivir. El rostro de Carmen pasó por varias expresiones: sorpresa, rabia y, finalmente, una especie de triste reconocimiento que sugería que ya había visto esta historia antes. «Oh, cariño», dijo suavemente. «Intenté advertirte cuando añadiste su nombre a esa escritura. Hoy en día, los hijos no piensan igual que nosotras sobre las obligaciones familiares. La validación debería haberme resultado reconfortante, pero en cambio me hizo sentir aún más tonta. ¿Cuánta gente había visto venir esto mientras yo había estado ciega a la naturaleza de mi propio hijo? ¿Cuántas señales de advertencia había ignorado porque quería creer en el niño que había criado en lugar de aceptar al hombre en el que se había convertido? «¿Qué voy a hacer?», pregunté, e inmediatamente me odié por la debilidad en mi voz, por convertirme en el tipo de mujer mayor que carga a sus vecinos con problemas que no pueden resolver. «Podrías luchar», dijo Carmen, pero su tono sugería que no creía que lo haría. «Un abogado podría decir que tienes derechos, dado que has estado pagando todos los gastos, pero los abogados cuestan dinero, y pelear con la familia, bueno, eso es un dolor que el dinero no puede arreglar». Tenía razón, y ambas lo sabíamos. Incluso si pudiera pagar un abogado, incluso si pudiera demostrar que yo había estado manteniendo a Daniel en lugar de al revés, ¿qué ganaría? ¿Una victoria legal sobre mi propio hijo? ¿El derecho a vivir en una casa con alguien que había dejado claro que quería que me fuera? Esa tarde, decidí intentar una vez más llegar al hijo que creía haber criado. Cociné su comida favorita: albóndigas en salsa con puré de patatas y judías verdes, la misma cena que había preparado para su cumpleaños cada año desde que tenía 8. Puse la mesa con mis mejores platos, encendí una vela y esperé a que volviera de la entrevista de trabajo o reunión de contactos que lo había mantenido ocupado todo el día. Entró a las 7:30, echó un vistazo a la mesa del comedor y suspiró como si hubiera cometido algún tipo de error social. «Mamá, ¿qué es esto?» «Cena», dije, tratando de mantener mi voz ligera. Pensé que quizás podríamos hablar sobre gestiones, sobre encontrar una solución que funcione para los dos. Se quedó en el umbral por un largo momento, y pude verlo sopesar sus opciones, si seguirle la corriente a la anciana, o simplemente aplastar sus esperanzas eficientemente y seguir con su noche. «Mira», dijo finalmente, sentándose pero sin molestarse en ponerse la servilleta en el regazo, o mostrar alguno de los modales en la mesa que me había pasado años enseñándole. «Agradezco el esfuerzo, pero esto no es una negociación. Ya he contactado a una empresa de mudanzas para que te ayuden a empacar. Estarán aquí el sábado por la mañana. El sábado por la mañana, dentro de 5 días. Daniel, por favor», dije, dejando mi tenedor con manos que habían comenzado a temblar de nuevo. «Entiendo que quieres empezar de nuevo, pero seguramente podemos encontrar algún tipo de cronograma que me dé una oportunidad para... ¿Para qué?», me interrumpió. «¿Para alargar esto durante meses mientras me haces sentir culpable por cuánto sacrificaste? ¿Para hacerme sentir responsable por decisiones que tomaste hace décadas? Estoy harto de eso, mamá. Estoy harto de cargar con tu equipaje emocional, mi equipaje emocional. 38 años de amarlo, apoyarlo, creer en él cuando nadie más lo haría, reducidos a un equipaje que estaba cansado de cargar». Miré al otro lado de la mesa a este hombre al que le había dado mi vida por criar, buscando en su rostro algún rastro del niño que solía abrazarme tan fuerte al volver del trabajo que me olvidaba de lo cansada que estaba. El niño que me hacía tarjetas del Día de la Madre con cartulinas y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. El niño que lloró en mis brazos cuando su padre se fue
y prometió que nunca me abandonaría como lo había hecho su padre. Pero ese niño se había ido, si es que alguna vez había existido realmente. En su lugar estaba un extraño con el rostro de mi hijo, alguien que podía mirar a la mujer que lo había sacrificado todo por él, y no ver nada más que un inconveniente a gestionar. «Te crié mejor que esto», dije en voz baja, sin esperar una respuesta, ni siquiera segura de si le estaba hablando a él o a mí misma. «Me criaste para ser dependiente», me espetó. «Me criaste para pensar que el mundo me debía algo porque trabajaste duro. Me criaste para sentirme culpable cada vez que quería algo para mí, en lugar de pensar en lo que tú necesitabas. Eso no es amor, mamá. Eso es control». La acusación me golpeó como un impacto físico. Control. Cada elección que había hecho había sido para darle libertad, oportunidades, un futuro sin las limitaciones que habían marcado mi propia vida. ¿Cómo podía confundirse el amor con el control? ¿Cómo podía verse el sacrificio como manipulación? «Nunca intenté controlarte», susurré. Pero incluso mientras lo decía, me pregunté si había algo de verdad enterrada en su crueldad. ¿Lo había amado demasiado? ¿Me había vuelto tan esencial para su vida que había llegado a resentir la misma devoción que yo creía que era mi mayor regalo para él? «Me controlaste al hacerte la mártir», dijo, levantándose de la mesa sin haber tocado su comida, «al hacer que cada conversación girara en torno a lo que habías renunciado por mí, al hacer que fuera imposible para mí vivir mi propia vida sin sentirme culpable por la tuya». Me dejó sentada en mi mesa cuidadosamente puesta, rodeada de la cena que había cocinado con tanta esperanza, escuchando sus pasos en la escalera mientras subía a su habitación. Mi habitación, en realidad, ya que todo en esta casa me pertenecía hasta que me convenció de que lo firmara. Me senté allí a la luz de las velas, mirando las albóndigas enfriándose en su plato intacto, y finalmente entendí lo que la señora Torres había querido decir sobre el dolor que el dinero no podía arreglar. Esto no era solo perder mi casa o enfrentar el riesgo de quedarme sin hogar a los 72 años. Se trataba de descubrir que la persona que más había amado en el mundo veía ese amor como un arma que yo había usado contra él. Quizás tenía razón. Quizás me había vuelto demasiado importante para su vida. Lo había amado tan completamente que nunca había aprendido a amarme de vuelta. Quizás mi devoción había sido egoísta después de todo, una forma de asegurar que nunca estaría sola en lugar de un regalo dado libremente. Pero sentada allí en mi comedor vacío, rodeada de los restos de una ofrenda de paz fallida, me di cuenta de algo más. Si mi amor había sido egoísta o desinteresado, controlador o liberador, había sido real. Y me había moldeado en alguien que sabía cómo sobrevivir a la pérdida, cómo soportar la decepción, cómo seguir adelante cuando todo lo familiar desaparecía. Daniel pensaba que estaba desechando a una anciana débil que nunca había aprendido a cuidarse sola, pero había olvidado algo importante sobre la madre que lo había criado. Yo había estado sobreviviendo situaciones imposibles mucho antes de que él naciera, y aún no había terminado de sobrevivir. El camión de mudanzas llegó exactamente cuando Daniel había prometido que lo haría, a las 8 en punto del sábado por la mañana, retumbando por nuestra tranquila calle como un buitre mecánico venido a limpiar los huesos de mi vida. Observé desde la ventana del dormitorio cómo 2 hombres con uniformes a juego comenzaban a descargar cajas y plástico de burbujas, sus movimientos eficientes y ensayados. Lo habían hecho antes, ayudado a familias a hacer la transición de una vida a otra. Pero me pregunté si alguna vez habían ayudado a una madre a ser desalojada por su propio hijo. Daniel ya estaba vestido y listo, de pie en la entrada con un portapapeles y esa expresión concentrada que ponía cuando manejaba asuntos de negocios. Parecía cualquier otro hijo adulto ayudando a una madre anciana a reducir su tamaño, responsable y cariñoso para cualquiera que no conociera la verdad. Los vecinos que miraban desde sus rutinas matutinas verían a un hijo obediente gestionando la transición de su madre a una residencia para mayores, no a un hombre destruyendo sistemáticamente a la mujer que le había dado todo. «Señora», uno de los mozos de mudanza, un hombre de rostro amable con sienes canosas, golpeó suavemente mi puerta del dormitorio. «Estamos aquí para ayudarla a empacar. Su hijo dijo que se está mudando a un sitio más pequeño». Asentí, sin confiar en que mi voz se mantuviera firme. Daniel les había dicho que yo estaba reduciendo mi tamaño por elección, mudándome a una comunidad de jubilados donde estaría más feliz y cómoda.
Otra mentira tan suavemente entregada que hasta yo casi la creí por un momento. El mozo de mudanza, su placa de identificación decía, Pepe. Miró alrededor de mi dormitorio con evaluación profesional. No se preocupe por nada, dijo suavemente. Cuidaremos bien de sus pertenencias. Mudarse puede ser abrumador, pero lo haremos lo más fácil posible. Su amabilidad fue casi más difícil de soportar que la crueldad de Daniel. Este extraño me estaba tratando con más compasión que mi propio hijo en meses, hablándome como si fuera una persona digna de cuidado y consideración en lugar de un problema a resolver. En realidad, aún no tengo a dónde ir, dije en voz baja, la admisión cayendo de mis labios antes de que pudiera detenerla. Pepe se detuvo en su inventario de mi cómoda, la preocupación arrugando su rostro curtido. Lo siento, ¿qué dijo? Aún no tengo un lugar nuevo, repetí, más fuerte esta vez. Todavía estoy buscando. El silencio que siguió fue pesado con implicaciones que ninguno de los dos quería expresar. Pepe miró hacia la puerta, luego de vuelta a mí, luchando claramente sobre cómo responder a una información que complicaba lo que debería haber sido un trabajo sencillo. «Señora», comenzó. «Marín». «Gracia Marín». «Señora Marín, creo que podría haber algo de confusión. No podemos trasladar sus pertenencias sin una dirección de destino. Eso es política de la empresa. ¿A dónde nos dijo su hijo que entregáramos todo?» No tenía respuesta. Daniel no había mencionado direcciones de entrega ni trasteros, ni ninguno de los detalles prácticos que normalmente acompañarían una mudanza. Simplemente había anunciado que los mozos de mudanza vendrían, como si el mero acto de sacarme de la casa resolviera de alguna manera el problema de dónde se suponía que debía existir yo después. Pepe debió ver la verdad en mi expresión, porque su rostro se suavizó con la clase de lástima que me hizo querer desaparecer por completo. «Permítame ir a hablar con su hijo», dijo con cuidado. «Debe haber algo de papeleo que nos falta». A través de la ventana, vi a Pepe acercarse a Daniel en la entrada. No pude escuchar su conversación, pero pude ver el lenguaje corporal de Daniel cambiar de autoridad confiada a irritación defensiva. Gesticuló hacia la casa con movimientos bruscos y frustrados. Luego sacó su teléfono y se dio la vuelta ante las preguntas cada vez más preocupadas de Pepe. Cuando Pepe regresó a mi habitación, su comportamiento profesional había sido reemplazado por algo mucho más humano y mucho más turbado. «Señora Marín», dijo suavemente, «me temo que no podemos proceder hoy. Su hijo dice que aún no ha finalizado los arreglos para su nueva residencia. Tendremos que reprogramar una vez que tenga una dirección confirmada». Hizo una pausa, sopesando claramente sus palabras. «Señora, llevo 23 años haciendo este trabajo y he visto muchas situaciones familiares. Si necesita recursos, si necesita ayuda para encontrar servicios para personas mayores en transición, tengo algunos números de teléfono que podría compartir con usted». Servicios para personas mayores en transición. Una forma educada de decir servicios para personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Tomé la tarjeta de visita que me ofreció, mis manos temblando mientras leía los nombres de organizaciones que nunca imaginé necesitar. Asistencia para vivienda para mayores, servicios de crisis para mayores, asistencia legal para la tercera edad. Después de que los mozos de mudanza se fueron, la casa se sintió diferente, no más silenciosa, sino hueca, como si la posibilidad misma de que fuera mi hogar hubiera sido extraída junto con sus cajas y plástico de burbujas. Daniel estaba en su teléfono en el salón, su voz transmitiendo la paciencia tensa de alguien que lidia con una complicación inesperada en sus planes cuidadosamente trazados. «No, lo entiendo», estaba diciendo, paseando entre el sofá y la ventana. «Pero tiene que haber una ubicación de emergencia disponible. Tiene 72 años, no es candidata para la calle, no es candidata para la calle». Como si quedarse sin hogar fuera un puesto para el que yo pudiera no estar cualificada en lugar de un horror que él estaba creando activamente. Me senté en mi mesa de la cocina, mirando la tarjeta de visita de Pepe e intentando comprender cómo mi vida había llegado a este momento. Hace 2 semanas, yo era una mujer con un hogar, por modesto que fuera, y una relación con mi hijo, por complicada que fuera. Ahora era alguien que necesitaba servicios de crisis y ubicación de emergencia, alguien cuyo propio hijo estaba llamando a extraños para averiguar cómo deshacerse de ella.
El teléfono sonó mientras Daniel todavía estaba discutiendo con la agencia que había llamado. Sin pensarlo, contesté, agradecida por cualquier interrupción a la pesadilla surrealista en la que se había convertido mi sábado por la mañana. ¿Gracia? ¿Gracia Marín? La voz era familiar pero inesperada, con un acento que no había escuchado en años. Sí, soy Gracia. Gracia, soy Sofía Guzmán. Solía trabajar contigo en el Hospital Central de la Cruz, en limpieza. ¿Me recuerdas? Sofía. Por supuesto que la recordaba. Había sido mi compañera de trabajo durante casi 15 años. Una mujer 5 años menor que yo que había emigrado de Guatemala y trabajaba el doble de duro que cualquier otra persona para mantener a sus 3 hijos. Habíamos limpiado habitaciones juntas, compartido café durante los descansos, cubierto los turnos de la otra cuando surgían emergencias familiares. Sofía, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo conseguiste mi número? Estoy bien, Gracia. Muy bien. Conseguí tu número de María, en nóminas. Espero que esté bien. Escuché por el boca a boca del hospital que te jubilaste, y he querido llamarte durante meses. Pero Gracia, te llamo porque escuché algo más. Algo que me preocupó. Se me encogió el estómago. ¿Qué escuchaste? Mi hija trabaja en propiedades de élite. ¿Sabes? La inmobiliaria. Vio tu casa listada y reconoció la dirección. Gracia, ¿de verdad estás vendiendo tu casa? ¿Estás bien? Miré a Daniel al otro lado de la habitación, todavía paseando y discutiendo en su teléfono, tratando mi desplazamiento como un desafío logístico en lugar de una catástrofe humana. Es complicado, Sofía. ¿Complicado cómo? Gracia, amabas esa casa. Trabajaste tan duro para comprarla. Solías enseñarme fotos de tu huerto, ¿recuerdas? Estabas tan orgullosa de esos tomates. El recuerdo de compartir fotos del jardín durante nuestros descansos me golpeó con una fuerza inesperada. Sofía siempre se había interesado genuinamente por mis pequeñas victorias, celebrando cuando mis tomates maduraban o cuando por fin había ahorrado lo suficiente para reemplazar la alfombra del salón. Ella había entendido lo que esos modestos logros significaban para alguien que había pasado décadas viviendo de cheque en cheque. Lo recuerdo, dije, mi voz más pequeña de lo que pretendía. Gracia, ¿qué está pasando? Y no me digas que no es nada. Puedo oírlo en tu voz. Algo anda mal. Antes de que pudiera detenerme, toda la historia se derramó. La repentina demanda de Daniel de que me fuera. La escritura con nuestros 2 nombres. Las búsquedas fallidas de apartamentos. La humillación de la mañana con los mozos de mudanza. Todo brotó de mis labios como agua de una presa rota. 15 años de amistad creando un espacio seguro donde finalmente podía decirle a alguien la verdad sobre lo que me estaba sucediendo. Sofía escuchó sin interrumpir, haciendo pequeños sonidos de simpatía e indignación que me hicieron saber que realmente me estaba escuchando. Cuando terminé, el silencio en la línea se extendió lo suficiente como para que me preguntara si se había caído la llamada. «Gracia, mija», dijo finalmente, su voz tensa con rabia controlada. Ese chico debería estar avergonzado de sí mismo, después de todo lo que hiciste por él, después de cómo lo criaste sola. ¿Así es como te trata? La validación se sintió como agua fría en una quemadura. Alguien que me había conocido durante mis años de trabajo, que había visto mi devoción por Daniel de primera mano, entendía la magnitud de su traición. Sofía, no sé qué hacer. No tengo a dónde ir. No puedo pagar el alquiler del primer mes y las fianzas, y Daniel dice que tengo que irme mañana. ¿Mañana? Gracia, escúchame. Empaca lo que puedas meter en tu coche y ven a mi casa. Ahora mismo. Hoy. Sofía, no puedo molestar. No estás molestando nada. ¿Crees que después de 15 años de amistad, después de todas las veces que me cubriste cuando mis hijos estaban enfermos, después de todos los almuerzos que compartiste cuando olvidé el mío, ¿crees que voy a dejar que duermas en tu coche porque tu hijo ingrato ha perdido la cabeza? Su feroz lealtad fue abrumadora. Había olvidado lo que se sentía al tener a alguien que me defendiera, al tener a otra persona que respondiera a mi crisis con acción inmediata en lugar de excusas o complicaciones. Además, continuó Sofía, tengo algo que decirte, algo que debería haberte dicho hace años, pero estaba esperando el momento adecuado. Gracia, ese momento es ahora. ¿Qué quieres decir? Empaca tus cosas y ven a mi casa. Hablaremos cuando llegues aquí. Pero Gracia, ese chico tuyo no tiene idea de con quién está tratando. Eres más fuerte de lo que sabes,
Y tienes más amigos de los que te das cuenta. Y quizás, solo quizás, tienes más opciones de las que crees. Mientras colgaba el teléfono, Daniel estaba terminando su propia llamada con obvia frustración. Me miró con la expresión de alguien cuyo plan cuidadosamente organizado había encontrado un obstáculo inesperado. «Buenas noticias, mamá», dijo, su tono sugiriendo que la noticia era todo menos buena. «Encontré un albergue temporal que podría tener espacio. No es ideal, pero es mejor que nada. Un albergue. Mi hijo me había encontrado un albergue». Pero mientras estaba sentada allí, sosteniendo el número de teléfono de Sofía y recordando lo que se sentía la verdadera amistad, me di cuenta de algo con lo que Daniel no había contado. Yo no era solo una madre desechada sin a dónde ir. Yo era una mujer con una historia, con relaciones de las que él no sabía nada, con conexiones forjadas a través de años de trabajar, junto a personas que entendían el valor de la lealtad y el apoyo mutuo. Por primera vez en semanas, sentí algo que no era desesperación, aún no era esperanza. La esperanza era todavía demasiado peligrosa para confiar, pero era posibilidad, y a veces, la posibilidad era suficiente para dar el primer paso hacia lo que viniera después. La casa de Sofía se encontraba en una calle arbolada en un barrio por el que yo había conducido, pero nunca había notado realmente. El tipo de zona modesta donde las familias trabajadoras habían construido vidas cómodas a través de décadas de empleo constante y ahorros cuidadosos. Su patio delantero estaba impecable, con jardineras que hablaban de alguien que se enorgullecía de los pequeños detalles, que entendía que la belleza no requería paisajismo caro, solo atención y cuidado. Cuando abrió la puerta, Sofía se veía exactamente como la recordaba. Quizás un poco más canosa, pero con los mismos ojos cálidos y la sonrisa rápida que habían hecho soportables nuestros largos turnos en el hospital. Me dio un abrazo que olía a vainilla y café, abrazándome el tiempo justo para hacerme saber que mi presencia era genuinamente bienvenida en lugar de tolerada a regañadientes. «Gracias, mija», dijo, dando un paso atrás para mirarme con la evaluación franca de alguien que me había visto en mis mejores y peores momentos a lo largo de los años. «Te ves cansada. Y demasiado delgada. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una comida decente?» La pregunta era muy similar a lo que me había preguntado la enfermera Clara en el hospital, pero viniendo de Sofía llevaba el peso de la amistad real en lugar de la preocupación profesional. Antes de que pudiera responder, ya me estaba guiando hacia adentro, tomando mi pequeña maleta y acomodándome en un sofá que era claramente el corazón de un hogar donde la gente realmente vivía y se quería. «Siéntate», ordenó suavemente. «Te estoy haciendo algo de comida de verdad, no esa basura procesada del súper. Y luego vamos a hablar». Su cocina era cálida y vivida, con fotografías cubriendo el frigorífico y hierbas creciendo en pequeñas macetas en el alféizar de la ventana. El olor de algo sabroso hirviendo a fuego lento en la estufa me recordó cómo se suponía que debía sentirse el hogar. No solo un lugar donde dormías, sino un espacio donde a alguien le importaba si tenías hambre, si estabas cansada o sola. Mientras Sofía se movía ocupada preparando platos, me encontré estudiando las fotografías que había expuesto en cada superficie disponible. Sus 3 hijos en varias edades, fotos de graduación, fotos de boda y nietos de los que había oído hablar pero nunca conocido. Una vida plenamente vivida, rodeada de personas que claramente apreciaban a la mujer que los había criado. «Lo hiciste bien», dije cuando regresó con un cuenco de sopa que parecía haber estado hirviendo a fuego lento todo el día. «Tus hijos son hermosos y obviamente te quieren». Sofía se sentó en la silla frente a mí, su propio cuenco intacto mientras me miraba comer con la satisfacción de alguien que encontraba alegría en nutrir a otros. «Son buenos chicos», dijo simplemente, «pero gracias, son buenos porque los crié para que entendieran que la familia significa cuidarse mutuamente. No usarse». El comentario directo sobre usar versus cuidar flotó en el aire entre nosotras. Sofía siempre había sido directa, nunca de andarse con rodeos sobre verdades difíciles o pretender que la cortesía era más importante que la honestidad. «Háblame de ese secreto que mencionaste», dije después de que varias cucharadas de sopa me hubieran calentado por dentro. «¿Qué es lo que deberías haberme dicho hace años?» La expresión de Sofía se puso seria y se acercó a la mesa pequeña para tomar mi mano. Sus dedos eran ásperos por años de trabajo manual, pero su tacto era suave,
anclándome en el momento presente en lugar de la espiral ansiosa de incertidumbre que se había convertido en mi compañera constante. Gracia, ¿recuerdas a doña Elvira del Valle? La mujer en la habitación privada del 6º piso, la que se quedó durante 3 meses mientras se recuperaba de su derrame cerebral. Asentí lentamente. Doña Elvira había sido una de nuestras pacientes a largo plazo, una mujer mayor de una de las familias más ricas de la ciudad, que había sufrido un derrame cerebral importante y requirió una rehabilitación extensa. En aquel entonces tenía cerca de 90 años, de mente aguda a pesar de sus limitaciones físicas, y había solicitado el mismo personal de limpieza durante toda su estancia. Ella siempre fue amable con nosotras, dije, recordando cómo doña Elvira había insistido en aprender nuestros nombres. Había preguntado por nuestras familias, nos había tratado como seres humanos en lugar de proveedoras de servicios invisibles. Solía darnos propina en Navidad, ¿recuerdas? 20 euros a cada una, que era más de lo que algunas personas ganaban en un día entonces. Hizo más que darnos propina, Gracia. Mucho más. La voz de Sofía tenía un peso que sugería que esta conversación se dirigía a un punto importante. Doña Elvira no tenía hijos propios, ni familia, excepto algunos primos lejanos que solo la visitaban cuando querían algo, pero era muy rica y muy observadora. Dejé mi cuchara, prestando toda mi atención a Sofía. Algo en su tono sugería que no era solo un recuerdo agradable lo que estábamos compartiendo. Ella solía verte trabajar, Gracia, verte de verdad. Vio lo cuidadosamente que limpiabas su habitación, lo gentilmente que la ayudabas cuando necesitaba asistencia, cómo siempre le hablabas como si fuera importante. Pero más que eso, te escuchó hablar de Daniel. Sabía lo duro que estabas trabajando, cuánto estabas sacrificando para que él pudiera estudiar. Sofía, ¿qué estás tratando de decirme? Doña Elvira murió hace 8 años, continuó Sofía, sus ojos nunca abandonando los míos. Tenía 94 años, y vivió esos últimos años en una hermosa residencia asistida que costaba más al mes de lo que ganábamos en un año. Pero antes de morir, hizo algo que me prometió que no te diría a menos que realmente lo necesitaras saber. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no podía decir por qué. ¿Qué hizo? Creó un fondo fiduciario, Gracia. Para ti. Dijo que era pago por la dignidad que le diste cuando todos los demás, incluyendo a su propia familia, la trataban como una carga. Quería que tuvieras seguridad en tu vejez, que tuvieras opciones que ella nunca tuvo cuando era joven, y dependía de la caridad de otras personas. Las palabras me golpearon como agua fría, chocantes e imposibles de procesar de inmediato. ¿Un fondo fiduciario? Sofía, eso no puede ser real. La gente como doña Elvira no crea fondos fiduciarios para el personal de limpieza. Esta sí lo hizo. Sofía buscó en un cajón de la cocina y sacó un sobre de Manila que parecía haber estado esperando exactamente este momento. Me hizo prometer que solo te lo diría si alguna vez lo necesitabas de verdad, si alguna vez te enfrentabas a una crisis que amenazara tu seguridad básica. Gracia, creo que ser dejada sin hogar por tu propio hijo califica como ese tipo de crisis. Con manos que habían comenzado a temblar de nuevo, abrí el sobre que Sofía me entregó. Dentro había documentos de aspecto oficial con membrete de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, papeles que usaban un lenguaje demasiado formal y complejo para que yo lo entendiera de inmediato. Pero ciertas frases saltaron a mi vista con asombrosa claridad. Fideicomiso irrevocable, beneficiaria única, Gracia Marín, y un número que me hizo parpadear y mirar de nuevo para asegurarme de que estaba leyendo correctamente. Sofía, susurré, mi voz apenas audible. Esto no puede estar bien. Está bien, mija. Doña Elvira te dejó 150.000 euros, gestionados por sus abogados e invertidos de forma conservadora durante los últimos 8 años. Con intereses, ha crecido a casi 200.000 ahora. 200.000 euros. El número estaba tan lejos de mi experiencia que se sentía ficticio, como algo que le sucedía a otras personas en películas o libros, pero nunca a mujeres como yo, que habían pasado sus vidas limpiando los desastres de otros y contando monedas para el supermercado. «¿Pero por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, todavía mirando los documentos como si pudieran desaparecer si dejaba de mirar. 8 años, Sofía. 8 años he estado trabajando hasta que mi cuerpo se rindió.
preocupándome por el dinero, aceptando la ayuda de Daniel, porque pensé que no tenía otra opción. Porque ella fue muy específica sobre cuándo debías saberlo, explicó Sofía suavemente. Doña Elvira era una mujer inteligente que entendía que el dinero podía cambiar a la gente. Podía crear problemas tan fácilmente como los resolvía. No quería que dejaras de trabajar si el trabajo le daba sentido a tu vida. No quería que te sintieras culpable por tener algo que tu hijo no tenía. Quería que esto estuviera disponible solo si realmente lo necesitabas, si tu dignidad básica y tu seguridad estaban en juego. Pensé en la suposición de Daniel de que yo estaba indefensa sin él, su confianza en que no tenía más opciones que aceptar cualquier migaja de caridad que estuviera dispuesto a ofrecer. Había construido toda su justificación para descartarme sobre la creencia de que yo era económicamente dependiente, emocionalmente necesitada, incapaz de sobrevivir sin su renuente apoyo. Hay más, dijo Sofía, sacando otro conjunto de papeles del sobre. Doña Elvira también dejó instrucciones sobre la casa que estás perdiendo. Gracia. Ella investigó la legislación de propiedad antes de morir. Sabía que añadir a alguien a una escritura de la forma en que lo hiciste crea vulnerabilidades legales específicas, pero también crea derechos que la mayoría de la gente desconoce. ¿Qué tipo de derechos? El derecho a ser compensada por tus contribuciones a la propiedad. El derecho a una contabilidad de quién pagó qué gastos. El derecho a impugnar una venta si se puede demostrar que una de las partes fue coaccionada o engañada para aceptarla. La voz de Sofía transmitía la satisfacción de alguien que administra una justicia largamente esperada. Gracia, has estado pagando la hipoteca, los impuestos, el seguro y el mantenimiento de esa casa durante 3 años, mientras Daniel no contribuyó con nada. Eso crea lo que los abogados llaman interés equitativo, que va más allá de lo que está escrito en la escritura. Me quedé mirando los documentos legales, tratando de procesar información que parecía pertenecer a la vida de otra persona. ¿Estás diciendo que podría luchar contra la venta? Estoy diciendo que podrías comprarle su parte, dijo Sofía con una sonrisa que sugería que había estado esperando este momento durante años. La casa vale unos 240.000 euros, según el anuncio inmobiliario. Daniel posee la mitad en el papel, pero tú posees mucho más que la mitad en la realidad. Con el fondo fiduciario de doña Elvira y la ventaja legal que tienes por haber pagado todos los gastos, podrías forzarle a aceptar un acuerdo que te deje a ti con la casa y a él con un cheque por mucho menos de lo que espera. La posibilidad era tan asombrosa que por un momento no pude respirar. No solo sobrevivir a la traición de Daniel, sino devolvérsela. No solo encontrar un lugar para vivir, sino conservar mi hogar, el jardín que había cuidado, las habitaciones que había pintado, el espacio donde había planeado pasar mis últimos años en paz. Sofía, dije lentamente, ¿me estás diciendo que mi hijo está a punto de descubrir que su anciana madre indefensa no es tan indefensa como pensaba? Mija, dijo Sofía, su sonrisa ampliándose a algo que parecía sospechosamente anticipación. Te estoy diciendo que a veces el universo tiene un sentido de la justicia después de todo, y a veces la gente que se cree tan lista descubre que no es tan inteligente como creía. Por primera vez en semanas, sentí algo desconocido agitarse en mi pecho. No esperanza exactamente. La esperanza era todavía demasiado frágil para confiar completamente, pero algo más fuerte y más peligroso. Algo que se sentía como la tranquila satisfacción de una mujer que había sido subestimada por alguien que debería haberlo sabido. Daniel pensó que había desechado una carga, pero estaba a punto de descubrir que había despertado algo mucho más formidable que la madre agradecida y sacrificada que creía conocer. Ya no era rabia. Era algo mucho más tranquilo y mucho más poderoso. Era determinación. El bufete de abogados Fuentes, Garrigues y Asociados ocupaba la planta superior de un edificio en el centro que hablaba de dinero antiguo y éxito establecido. Me senté en la sala de espera, con el único vestido bueno que había logrado empacar, sintiéndome a la vez fuera de lugar y exactamente donde debía estar. Los sillones de cuero eran más caros que cualquier mueble que yo hubiera poseído, pero después de 38 años, limpiando espacios como este, entendía su lenguaje de poder y permanencia. Sofía había insistido en venir conmigo, tomándose un día libre en su trabajo actual en el centro médico para dar apoyo moral. Se sentó a mi lado,
apretándome la mano ocasionalmente cuando sentía que mi nerviosismo amenazaba con abrumar mi recién encontrada resolución. «Recuerda», susurró mientras esperábamos mi cita, «Doña Elvira te eligió por una razón. Vio algo en ti que quizás has olvidado, pero que sigue ahí. Ese chico tuyo no tiene ni idea de lo que se le viene encima». La abogada que doña Elvira había designado como fideicomisaria era una mujer llamada Isabel Fuentes. No tenía relación con la agente inmobiliaria de Daniel, resultó, pero la coincidencia de nombres se sintió de alguna manera significativa. Tendría quizás 50 años, con el pelo salpicado de plata y el tipo de autoridad tranquila que provenía de años de ayudar a personas a navegar situaciones legales complejas. «Señora Marín», dijo, levantándose de detrás de un escritorio que probablemente costó más de lo que yo gané en mi mejor año. «He estado gestionando el fideicomiso de doña Elvira durante 8 años, esperando el día en que Sofía me llamara y me dijera que necesitabas nuestra ayuda. Lamento que haya hecho falta una crisis para unirnos, pero me alegra que ese día por fin haya llegado». Nos indicó que nos sentáramos en sillas colocadas frente a su escritorio, y noté de inmediato que me hablaba directamente a mí en lugar de a través de Sofía, tratándome como la cliente principal en lugar de una anciana confundida que necesitaba que otros hablaran por ella. Después de semanas de ser ignorada y descartada por mi propio hijo, esta simple cortesía se sintió revolucionaria. «He revisado los documentos que Sofía proporcionó sobre su situación actual de vivienda», continuó Isabel, abriendo un grueso expediente que aparentemente contenía todo mi futuro legal. «Y quiero asegurarle que tenemos varias opciones disponibles. Pero antes de discutir la estrategia, necesito entender exactamente qué resultado espera lograr. Quiero mi casa de vuelta», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Quiero que mi hijo entienda que sus acciones tienen consecuencias. Y quiero asegurarme de que esto no me vuelva a pasar». Isabel asintió con aprobación. «Esos son objetivos alcanzables, señora Marín, pero quiero que entienda que perseguirlos probablemente dañará su relación con Daniel permanentemente. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. ¿Está preparada para esa posibilidad?». Pensé en la pregunta seriamente, considerando si quedaba alguna relación que dañar. Daniel ya había dejado claro que me veía como una carga en lugar de una bendición, una obligación en lugar de una persona digna de amor y respeto. Había destruido sistemáticamente cualquier vínculo que hubiéramos compartido, reemplazándolo con resentimiento y cálculo. «Señora Fuentes», dije con cuidado, «creo que mi hijo ya quemó ese puente cuando decidió dejarme sin hogar. Yo solo estoy lista para dejar de fingir que todavía existe». Durante la siguiente hora, Isabel expuso una estrategia legal que fue tan elegante como devastadora en su precisión. El fondo fiduciario me dio independencia financiera inmediata, pero lo más importante, proporcionó los recursos para contratar una representación legal que Daniel no podía ignorar ni descartar. El argumento de interés equitativo que Sofía había mencionado era incluso más fuerte de lo que yo había esperado. 3 años de pagos de hipoteca, impuestos sobre bienes inmuebles, IBI, seguro y costes de mantenimiento crearon un rastro documental que establecía claramente mi contribución financiera a la propiedad. «Su hijo cometió un error crítico cuando hizo que usted le añadiera a la escritura», explicó Isabel, sacando documentos que yo reconocí del archivador de mi cocina. Estaba pensando en control, en asegurarse de tener autoridad legal sobre la propiedad. Pero la propiedad conjunta crea responsabilidad conjunta, y los registros financieros muestran que él ha incumplido sus obligaciones como copropietario. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que podemos forzar una venta por división de cosa común, un procedimiento legal que requiere que la propiedad se venda y que las ganancias se dividan en función de la contribución real de cada parte, en lugar de su porcentaje de propiedad en el papel. Dado que usted ha pagado el 100% de los gastos relacionados con la propiedad durante 3 años, tendría derecho al reembolso de esos costes más su parte proporcional de cualquier ganancia. Isabel sacó una calculadora y comenzó a hacer cálculos que me hicieron girar la cabeza. Pagos de hipoteca, IBI, primas de seguro, costes de mantenimiento, todo meticulosamente rastreado en los registros que yo había guardado, sin darme cuenta nunca de su significado legal. Basándonos en estas cifras y el valor de mercado actual que Laura Soto ha establecido,
Una división forzada probablemente resultaría en que usted reciba aproximadamente el 75% de las ganancias de la venta, concluyó. Esos son aproximadamente 180.000 euros, lo que sería más que suficiente para comprar una propiedad comparable directamente. Pero por impresionantes que fueran esos números, la siguiente sugerencia de Isabel fue aún más satisfactoria. Sin embargo, continuó con una ligera sonrisa, hay otra opción que podría ser más atractiva. Podríamos ofrecer comprar la participación de Daniel a un valor de mercado justo basado en su contribución real. Dado que no ha contribuido financieramente con nada, su interés se valoraría considerablemente más bajo que el 50% que espera. ¿Un cuánto más bajo? Dada la falta de equilibrio financiero y su incumplimiento de las responsabilidades como copropietario, podríamos justificar ofrecerle entre 30 y 40.000 euros por su completa renuncia a cualquier reclamo sobre la propiedad. Puede aceptarlo o enfrentarse a los costes y la incertidumbre de un litigio que no puede permitirse y que probablemente no puede ganar. 30 a 40.000 euros. Una fracción de lo que Daniel había estado contando, pero aún así más dinero del que había ganado con sus propios esfuerzos en años. Suficiente para darle el nuevo comienzo que afirmaba querer, pero no suficiente para financiar la mejora de estilo de vida que había estado planeando a mi costa. Señora Marín, dijo Isabel, inclinándose ligeramente, quiero que entienda que esta estrategia no se trata solo de recuperar su propiedad. Se trata de establecer límites y demostrar que las acciones tienen consecuencias. Su hijo ha operado bajo la suposición de que su amor por él la hacía impotente para defenderse. Esto corregiría ese malentendido. Sofía había estado escuchando en silencio durante toda la reunión, pero ahora habló con obvia satisfacción. Gracia, ¿recuerdas lo que doña Elvira solía decir sobre la gente que confunde la amabilidad con la debilidad? Yo sí recordaba. A doña Elvira le gustaba decir que el mundo estaba lleno de personas que confundían la dulzura con la fragilidad, que asumían que la disposición de alguien a poner a otros primero significaba que eran incapaces de ponerse a sí mismos primero cuando las circunstancias lo requerían. Dijo que solían darse cuenta de su error demasiado tarde para evitar las consecuencias. Recordé. Exacto, dijo Sofía con una sonrisa. Y Gracia, creo que Daniel está a punto de recibir una lección muy cara en ese particular. Los siguientes 3 días transcurrieron en una preparación cuidadosa. El bufete de Isabel actuó con una eficiencia impresionante, presentando mociones preliminares que impedirían que Daniel procediera con cualquier venta hasta que se resolvieran las cuestiones legales en torno a nuestra propiedad conjunta. En 24 horas, Laura Soto había recibido una notificación oficial de que la propiedad estaba sujeta a un litigio pendiente y no podía comercializarse hasta nuevo aviso. Me imaginé la reacción de Daniel cuando recibió esa llamada telefónica. La confusión y la rabia que debió sentir cuando su plan cuidadosamente orquestado de repente chocó con un obstáculo legal que no había anticipado. Para alguien que se enorgullecía de ser inteligente y estratégico, el descubrimiento de que su madre indefensa lo había superado legalmente debió ser particularmente irritante. Sofía me dejó quedarme en su habitación de invitados mientras los procedimientos legales avanzaban, creando una cómoda rutina doméstica que me recordó lo que se sentía vivir con alguien que realmente disfrutaba de mi compañía. Cocinamos juntas, compartimos el café de la mañana y hablamos de todo excepto de Daniel y el caso legal que estaba remodelando mi futuro. Pero incluso durante esos interludios pacíficos, me encontré cambiando de maneras que iban más allá del empoderamiento legal que Isabel estaba proporcionando. La conciencia de que tenía recursos, que tenía aliados, que tenía opciones más allá de aceptar cualquier migaja que otros estuvieran dispuestos a ofrecer, estaba transformando la forma en que me movía por el mundo. Me sorprendí caminando más erguida por el barrio de Sofía. Hablaba con más confianza cuando llamaba para verificar el progreso de mi caso. Miraba a los dependientes del supermercado a los ojos y les daba las gracias por su servicio, recordando lo que se sentía ser invisible y asegurándome de que otros trabajadores de servicio se sintieran vistos. Lo más importante, dejé de sobresaltarme cada vez que sonaba mi teléfono. Dejé de esperar que cada conversación trajera noticias de otro desastre que yo era impotente para prevenir. El estado constante de vigilancia que había caracterizado mi vida durante meses comenzó a aliviarse,
reemplazado por algo que no había sentido en años, la seguridad que venía de saber que podía cuidar de mí misma. El jueves por la tarde, Isabel llamó con noticias que hicieron que Sofía irrumpiera en aplausos espontáneos. El abogado de Daniel ha solicitado una reunión, informó con obvia satisfacción. Aparentemente, han revisado nuestros escritos preliminares y se han dado cuenta de que proceder con su plan original sería desaconsejable. Quieren discutir un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Están proponiendo que Daniel conserve un 25% de participación en la propiedad a cambio de cederle a usted los derechos de gestión y ocupación. No es exactamente lo que esperábamos, pero es una mejora significativa con respecto a su posición original. No era todo, pero era un reconocimiento de que yo no era la anciana impotente que pensó que podía desechar sin consecuencias. Una prueba de que el amor no tenía por qué significar aceptar el maltrato, que la amabilidad no requería renunciar al respeto propio. Señora Marín, continuó Isabel, los tenemos a la defensiva ahora. La pregunta es ¿hasta dónde quiere llevar esta ventaja? Podríamos aceptar su oferta y resolver esto rápidamente, o podríamos presionar para una renuncia total de su participación. La decisión es suya. Mientras consideraba mis opciones, me di cuenta de que la decisión no era realmente sobre dinero o propiedad o incluso justicia en el sentido convencional. Se trataba de quién quería ser por el resto de mi vida, alguien que aceptaba victorias parciales y soluciones de compromiso, o alguien que entendía que a veces lo más amoroso que puedes hacer es enseñarle a alguien que sus acciones tienen consecuencias. Pensé en doña Elvira, que había visto algo en mí que yo había olvidado que poseía. Pensé en la feroz lealtad de Sofía y el respeto profesional de Isabel. Pensé en todas las mujeres que habían sido descartadas y desestimadas por personas que deberían haberlas apreciado. Y pensé en Daniel, que estaba a punto de aprender que subestimar a su madre había sido el error más caro de su vida. La reunión fue programada para el martes por la mañana en el despacho de Isabel, un territorio neutral donde Daniel no podía controlar la narrativa ni descartarme tan fácilmente como lo había hecho en mi propia cocina. Llegué 30 minutos antes, no por nerviosismo, sino por un deseo de centrarme en el espacio donde se decidiría mi futuro. Sofía se había ofrecido a venir, pero esto era algo que necesitaba enfrentar sola, no como una madre indefensa que busca apoyo, sino como una mujer que por fin había aprendido a valorarse, tanto como había valorado a todos los demás. La asistente de Isabel me trajo café en una taza de porcelana que probablemente costó más de lo que Daniel gastaba en la compra en una semana, y lo sorbí lentamente mientras revisaba los documentos que remodelarían nuestras dos vidas. Los papeles del fondo fiduciario, los registros de propiedad, la contabilidad detallada de cada pago que yo había hecho mientras Daniel no contribuía con nada, todo organizado con la precisión de alguien que entendía que los detalles importaban de maneras que las emociones no lo hacían. Cuando Daniel llegó exactamente a las 9 en punto, acompañado por un abogado que parecía que preferiría estar en cualquier otro sitio, apenas reconocí a mi propio hijo. La autoridad confiada que había mostrado al desalojarme había sido reemplazada por algo que se parecía sospechosamente a pánico apenas contenido. Su pelo estaba despeinado, su ropa, generalmente impecable, arrugada, y sus ojos tenían el borde salvaje de alguien que había descubierto que el mundo no funcionaba como él creía que lo hacía. «Mamá», dijo cuando me vio sentada tranquilamente en el despacho de Isabel, y por un momento su voz se quebró como lo había hecho cuando tenía 12 años, y había roto algo valioso por descuido más que por malicia. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?» Lo miré fijamente. A este hombre que había criado desde la infancia, cuyas todas sus necesidades había anticipado y satisfecho durante décadas, que se había acostumbrado tanto a mi apoyo incondicional, que había olvidado que yo era una persona capaz de tomar mis propias decisiones. «Hola, Daniel. Creo que sabes de qué se trata esto». Su abogado, un hombre de aspecto cansado llamado señor Ramos, que claramente se especializaba en control de daños más que en litigios agresivos, se aclaró la garganta y abrió una carpeta que contenía significativamente menos documentos que el archivo exhaustivo de Isabel. «Señora Marín», comenzó el señor Ramos, su tono sugiriendo que preferiría estar mediando un divorcio que lidiando con cualquier desastre familiar que hubiera aterrizado en su escritorio.
Mi cliente espera que podamos resolver este malentendido de forma rápida y amigable. Quizás ha habido cierta confusión sobre el cronograma para su transición a arreglos de vivienda alternativos. La expresión de Isabel no cambió, pero algo en su postura sugirió que estaba disfrutando de esto más de lo que el decoro profesional le permitía expresar. Señor Ramos, creo que usted puede ser el confundido acerca de la naturaleza de esta reunión. No estamos aquí para discutir la transición de vivienda de la señora Marín. Estamos aquí para discutir el intento ilegal de forzar la venta de una propiedad que su cliente no tiene autoridad legal para vender. Ahora, un momento, interpuso Daniel, parte de su antigua arrogancia regresando mientras se inclinaba hacia adelante en su silla. Esa casa tiene nuestros dos nombres en la escritura. Tengo todo el derecho a... Tiene derecho a su parte proporcional basada en su contribución proporcional, interrumpió Isabel con fluidez, lo cual, según 3 años de registros financieros, asciende a 0 euros y 0 céntimos. No ha contribuido con nada a los pagos de la hipoteca, el IBI, el seguro o el mantenimiento. De hecho, la señora Marín ha estado subsidiando sus gastos de subsistencia mientras usted planeaba sacar provecho de su inversión. El silencio que siguió fue denso en implicaciones que incluso Daniel no pudo ignorar. Observé su rostro mientras procesaba el hecho de que alguien había estado manteniendo registros detallados de su irresponsabilidad financiera, que su suposición de la ignorancia financiera de su madre había sido catastróficamente errónea. Eso es, así no funciona la propiedad conjunta, dijo Daniel, pero su voz carecía de convicción. La escritura dice 50-50. Eso significa que usted tiene derecho al 50% de cualquier ganancia después de que se satisfagan sus deudas con el otro propietario, continuó Isabel. La señora Marín ha estado cubriendo el 100% de los gastos relacionados con la propiedad durante 36 meses. A las tasas de interés actuales, su deuda con ella asciende a aproximadamente 47.000 euros. La casa vale 240.000. El 50% de eso son 120.000 euros, menos su deuda de 47.000. Le deja con una posición neta de capital de aproximadamente 73.000 euros. Vi el rostro de Daniel pasar por varias expresiones, mientras intentaba procesar números que eran significativamente diferentes de lo que había estado esperando. 73.000 en lugar de 120.000, aún suficiente para empezar de nuevo, pero no suficiente para financiar la mejora de estilo de vida que había estado planeando. Pero eso es... comenzó, y luego se detuvo cuando las implicaciones completas comenzaron a calar. Legal y exacto, terminó Isabel. Sin embargo, la señora Marín está dispuesta a ser generosa. Está dispuesta a comprar su participación por 40.000 euros, pagados inmediatamente tras su completa renuncia a cualquier reclamo sobre la propiedad. Dada su posición de deuda y los costes de un litigio que no puede permitirse, le recomendaría que considere esta oferta seriamente. 40.000 euros. Vi el rostro de mi hijo mientras se daba cuenta de que su plan para sacar provecho de desecharme se había reducido a un pago modesto que apenas cubriría sus gastos inmediatos. El futuro cómodo que había imaginado, financiado por la venta de mi seguridad, se había evaporado en las duras matemáticas de la responsabilidad legal real. Esto es ridículo, dijo Daniel, pero su voz transmitía desesperación en lugar de autoridad. Es mi madre. Trabajó porque quería, no porque yo la obligara. Pagó esas facturas porque eso es lo que hacen las madres. No puedes ponerle precio a la obligación familiar. La hipocresía era tan completa, tan impresionante en su audacia, que por un momento no pude hablar. Este era el mismo hombre que me había dicho hace solo unas semanas que el amor no era suficiente, que él no me debía nada porque no había pedido nacer, que mis sacrificios habían sido mi elección, y por lo tanto no creaban ninguna obligación por su parte. Daniel, dije en voz baja, mi voz firme de una manera que pareció sorprenderle, tienes toda la razón. No se le puede poner precio a la obligación familiar, pero aparentemente sí se le puede poner precio a la propiedad familiar. Y tú estabas perfectamente dispuesto a hacer exactamente eso cuando pensaste que eras el único que se beneficiaría. Me miró fijamente como si me viera claramente por primera vez en años, y lo que vio, obviamente lo sacudió. Esta no era la madre culpable y sacrificada que se había acostumbrado a manipular.
Esta no era la mujer que se disculpaba por existir y aceptaba cualquier migaja de afecto que él estuviera dispuesto a ofrecer. «Mamá, esta no eres tú», dijo, y había genuino desconcierto en su voz. «Así no es como manejas las cosas. Tú no te defiendes así. Tienes razón», acepté. La mujer que conocías no se defendía. No se defendía a sí misma. Aceptaba ser tratada mal porque pensaba que eso era lo que requería el amor. «Pero Daniel, esa mujer te estaba permitiendo convertirte en alguien que no reconozco, alguien cruel y egoísta y completamente sin gratitud por los sacrificios que otros hicieron por él». El señor Ramos estaba estudiando a su cliente con la expresión de un abogado que se había dado cuenta de que su caso era significativamente más débil de lo que le habían hecho creer. «Daniel», dijo con cuidado, «quizás deberíamos tomarnos un momento para discutir esto en privado». «No», dijo Daniel bruscamente. «Quiero entender lo que está pasando aquí. Mamá, ¿de dónde sacaste el dinero para abogados? ¿De dónde sacaste la idea de que podrías hacerme esto?» Isabel respondió antes de que yo pudiera. «Los recursos financieros de la señora Marín no son su preocupación, Daniel. Lo que debería preocuparle es que intentó defraudar a una mujer de 72 años de su hogar y su seguridad, y lo hizo tan descuidadamente que dejó un rastro documental que documenta cada aspecto de su plan». «¿Plan?». La voz de Daniel se elevó. «¿Qué plan? Estoy tratando de ayudarnos a los dos a seguir adelante con nuestras vidas. Estás tratando de robarle a tu madre», dije, y las palabras llevaron una finalidad que pareció resonar en el tranquilo despacho. «Me convenciste de poner tu nombre en mi escritura, alegando que querías ayudar con los impuestos y la protección legal. Luego, inmediatamente empezaste a planear vender mi casa sin mi consentimiento. Dejaste de contribuir a los gastos del hogar mientras me permitías mantenerte. Trataste mi amor como una debilidad que podías explotar en lugar de un regalo que deberías atesorar. La verdad flotaba en el aire entre nosotros, imposible de negar o racionalizar». Daniel miró alrededor de la habitación como si buscara algún aliado que pudiera ayudarlo a reinterpretar este desastre como un malentendido en lugar de la traición calculada que claramente era. «Señora Marín», dijo el señor Ramos finalmente, «a mi cliente le gustaría hacer una contraoferta. Está dispuesto a aceptar 60.000 euros por su participación en la propiedad, y le gustaría incluir un arreglo donde pudiera seguir viviendo en la casa temporalmente mientras él... No». La palabra salió de mi boca con tanta fuerza que todos en la habitación se giraron para mirarme. «No hay contraofertas. No hay arreglos temporales. No hay transiciones graduales que le permitan seguir aprovechándose de mi amabilidad». Me levanté de mi silla, sintiéndome más fuerte y más segura de lo que había estado en años. «Daniel, hiciste tu elección cuando decidiste que yo era una carga de la que necesitabas deshacerte. Hiciste tu elección cuando trataste mi amor como una limitación en lugar de una bendición. Hiciste tu elección cuando decidiste que tu comodidad importaba más que mi seguridad. Mamá, por favor, no he terminado». Mi voz tenía una autoridad que nunca antes había escuchado en mí misma, la voz de una mujer que por fin había aprendido que establecer límites no era cruel, sino necesario. «Puedes aceptar los 40.000 euros que Isabel ofreció, o puedes enfrentar una demanda de división que te costará más de lo que puedes pagar y te dejará con incluso menos de lo que ofrecemos ahora. Pero de cualquier manera, vas a aprender que las acciones tienen consecuencias y tratar mal a la gente cuesta más de lo que creías». Daniel miró a su abogado, que ya estaba organizando sus papeles de una manera que sugería que esta reunión había terminado efectivamente. «Yo necesito tiempo para pensar en esto. Tiene hasta las 5 en punto de hoy», dijo Isabel con sequedad. «Después de eso, nuestra oferta expira y procedemos con el litigio. Elija sabiamente, Daniel. Es probable que esta sea la oferta más generosa que va a recibir». Mientras Daniel y el señor Ramos salían del despacho, Daniel se detuvo en la puerta y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Por un momento, pensé que podría disculparse, podría reconocer lo que había hecho y expresar algo de arrepentimiento por el dolor que había causado. En cambio, dijo, «Espero que estés feliz contigo misma, mamá. Espero que destruir a tu propio hijo haya valido el punto que intentas demostrar». Y en ese momento, me di cuenta de que Daniel todavía no entendía, todavía se veía a sí mismo como la víctima en esta historia,
Todavía creía que responsabilizarlo por sus acciones era de alguna manera un pecado mayor que las acciones mismas. Pero también me di cuenta de algo más. Yo estaba feliz conmigo misma. Por primera vez en años, estaba genuinamente orgullosa de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Alguien que se valoraba lo suficiente como para exigir un mejor trato. Alguien lo suficientemente fuerte como para proteger lo que tanto había trabajado para construir. Daniel estaba a punto de aprender que el amor sin respeto era solo permisividad, y la permisividad sin límites era solo otra forma de crueldad, y yo por fin estaba lista para dejar de ser cruel con ambos. Daniel llamó a las 4:30 de esa tarde, justo 30 minutos antes de que expirara el plazo de Isabel. Yo estaba en la cocina de Sofía, ayudándola a preparar la cena, mientras esperábamos noticias que determinarían la forma de mi futuro. Cuando sonó mi teléfono, Sofía me apretó el hombro y asintió hacia el salón, dándome privacidad para lo que ambas sabíamos que sería nuestra última conversación como madre e hijo, al menos de una manera que se pareciera a nuestra antigua relación. «Mamá». La voz de Daniel era hueca, derrotada de una manera que nunca antes había escuchado. «Aceptaré los 40.000 euros». Cerré los ojos, sintiendo una compleja mezcla de alivio y tristeza que me sorprendió por su intensidad. Alivio de que la batalla legal hubiera terminado, de que pudiera volver a mi hogar y mi jardín y mi vida. Tristeza de que hubiera llegado a esto, de que el chico al que había amado tan completamente se hubiera convertido en un hombre que solo podía aprender el respeto a través de la fuerza, en lugar de reconocerlo como algo dado libremente y devuelto voluntariamente. «De acuerdo», dije simplemente. «Isabel tendrá los papeles listos mañana por la mañana». «Mamá, yo...» Hizo una pausa, y por un momento pensé que por fin podría ofrecer la disculpa que había estado esperando. Algún reconocimiento de que me había tratado mal y entendía por qué me había visto obligada a defenderme. «Quiero que sepas que esto no cambia nada. Sigues eligiendo abogados y dinero en lugar de a tu propio hijo. Cuando estés sentada sola en esa casa, recuérdalo». Incluso en la derrota, no pudo resistir un último intento de convertirme en la villana de su historia. Incluso enfrentado a la evidencia innegable de su propia crueldad, quería que me sintiera culpable por negarme a aceptar el maltrato como el precio de su amor. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí durante estas semanas de crisis y transformación. Sus palabras, que una vez habrían traspasado mi corazón y me habrían hecho cuestionar cada decisión que había tomado, ahora rebotaban en mí como lluvia en un tejado bien construido. «Daniel», dije con calma, «elegí la dignidad. Elegí el respeto propio. Elegí dejar de permitir que alguien a quien amo se convierta en alguien que no podría respetar. Si ves eso como elegir dinero por encima de la familia, entonces creo que has aprendido exactamente la lección equivocada de todo esto. No me sermonees sobre lecciones, mamá. Acabas de destruir a tu propia familia por una casa». «No, cariño», dije, y a pesar de todo, todavía había ternura en mi voz cuando usé el viejo apelativo cariñoso. «Destruiste nuestra familia cuando decidiste que mi amor era una debilidad que podías explotar en lugar de un regalo que deberías atesorar. Yo simplemente aprendí por fin a protegerme de esa destrucción». Colgó sin despedirse y me senté en el tranquilo salón de Sofía comprendiendo que probablemente había escuchado la voz de mi hijo por última vez. El conocimiento debería haberme roto el corazón, pero en cambio sentí que una especie de paz se posaba sobre mí. Algunas relaciones, me di cuenta, valían la pena luchar por ellas, y otras, valían la pena luchar contra ellas. La sabiduría estaba en aprender a distinguirlas. 3 semanas después, estaba de pie en mi propia cocina de nuevo, preparando café en mi rutina familiar, mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas que me pertenecían por completo y para siempre. La transferencia legal se había completado con la eficiencia que los recursos financieros sustanciales podían proporcionar. Daniel había tomado su cheque y desaparecido, sin dejar dirección de reenvío ni indicación de dónde planeaba reconstruir su vida con el dinero que había extraído de la mía. Isabel había manejado la transacción con la misma competencia profesional que había mostrado a lo largo de nuestra batalla legal, asegurándose de que cada documento estuviera redactado con precisión para evitar cualquier futuro reclamo sobre mi propiedad. Pero más allá de la protección legal, me había dado algo igualmente valioso: la experiencia de ser tratada con respeto por alguien que entendía que la edad y la amabilidad
no equivalían a debilidad o estupidez. Sofía me había ayudado a volver a mi casa, trayendo comestibles y flores y el tipo de energía alegre que transformó una victoria legal en un genuino regreso a casa. Pasamos una tarde reorganizando los muebles, no porque algo necesitara ser cambiado, sino porque quería marcar el espacio como verdaderamente mío, de maneras que no lo había sido mientras el resentimiento de Daniel envenenaba cada habitación. El jardín había sufrido durante mis semanas de ausencia, pero no tan gravemente como había temido. Los tomates que había plantado a principios de primavera estaban cargados de fruta, y las hierbas habían crecido silvestres de una manera que sugería abundancia en lugar de negligencia. Pasé mi primera mañana en casa trabajando en la tierra, quitando malas hierbas y cosechando verduras, reconectando con la tierra que siempre me había traído paz. Carmen Torres vino con una cazuela y su característica franqueza sobre el chismorreo vecinal que mi situación había generado. «Gracias, cariño», dijo, instalándose en mi silla de cocina con obvia satisfacción. «Tengo que decirte que verte manejar a ese chico tuyo ha sido la cosa más inspiradora que he presenciado en 40 años viviendo en esta calle». «Inspirador podría ser una palabra demasiado fuerte», dije, sirviendo café para las dos. «Simplemente aprendí por fin a dejar de aceptar un comportamiento inaceptable. Por eso es exactamente inspirador», insistió Carmen. «La mitad de las mujeres de mi edad están aguantando la falta de respeto de sus hijos porque creen que eso es lo que hacen las buenas madres. Verte trazar una línea y hacerla cumplir, bueno, nos ha dado ideas a algunas sobre nuestras propias situaciones». Durante los meses siguientes, descubrí que Carmen tenía razón sobre mi historia inspirando a otras. Mujeres de la iglesia, antiguas compañeras de trabajo, incluso extrañas que habían oído hablar de mi victoria legal a través del boca a boca de la comunidad, comenzaron a acercarse para compartir sus propias historias de ser aprovechadas por miembros de la familia que confundían el amor con una licencia para comportarse mal. Me convertí en una asesora no oficial para mujeres que enfrentaban crisis similares, escuchando sus historias y ayudándoles a entender sus opciones. Isabel me remitió a varias clientas, personas que necesitaban escuchar a alguien que había navegado con éxito la complejidad emocional de establecer límites con los miembros de la familia. Sofía bromeó con que yo había descubierto accidentalmente mi vocación como consejera para mujeres que habían olvidado su propio valor. Pero quizás el regalo más inesperado llegó 6 meses después de la partida de Daniel, cuando recibí una llamada telefónica de una joven llamada Sara, que se presentó como la exesposa de Daniel. Había oído hablar de nuestra situación legal a través de conocidos mutuos y quería reunirse para tomar un café, si yo estaba dispuesta. Sara resultó ser una mujer reflexiva y elocuente de unos 30 y pocos años que había pasado 5 años casada con un hombre que apenas reconocía por sus descripciones. El Daniel que ella había conocido había sido controlador, manipulador y experto en hacerse la víctima cada vez que se desafiaba su comportamiento. Se había divorciado de él no porque se hubieran distanciado, sino porque por fin se había dado cuenta de que sus problemas con la autoridad, la responsabilidad y las relaciones recíprocas no eran desafíos temporales, sino defectos de carácter permanentes. «Señora Marín», dijo durante nuestra segunda reunión de café, «quiero que sepa que lo que usted hizo, enfrentarlo, responsabilizarlo, no se trataba solo de protegerse a usted misma. Se trataba de negarse a permitir que alguien que había aprendido a usar el amor de la gente contra ellos siguiera haciéndolo. Lo amaba tanto», admití, revolviendo mi café innecesariamente para ocultar las lágrimas que todavía venían cuando hablaba del hijo que había perdido. Pensé que eso era suficiente. «El amor nunca es suficiente por sí mismo», dijo Sara gentilmente. «Yo también lo aprendí por las malas. El amor sin límites se convierte en permisividad. La amabilidad sin respeto se convierte en explotación. Usted no le falló al defenderse, le falló al no defenderse antes». Sus palabras me ayudaron a comprender algo con lo que había estado luchando durante meses. Yo no había destruido mi relación con Daniel al exigir un trato justo, simplemente había dejado de participar en una relación que ya había sido destruida por su incapacidad de verme como algo más que un recurso para ser explotado. A medida que se acercaba mi 73 cumpleaños,
El cumpleaños que había comenzado toda esta crisis cuando simplemente había querido cenar con mi hijo, me di cuenta de lo completamente que mi vida había cambiado. Estaba viviendo sola por elección en lugar de por circunstancia, financieramente segura en lugar de dependiente, rodeada de personas que valoraban mi amistad en lugar de mi utilidad. Sofía y yo habíamos desarrollado una rutina de cenas de domingo juntas, turnándonos para cocinar comidas que disfrutábamos sin preocuparnos por complacer a destinatarios ingratos. Isabel se había convertido no solo en mi abogada, sino en una amiga que entendía la satisfacción de ayudar a las mujeres a recuperar su poder. Carmen Torres y yo trabajábamos juntas en nuestros jardines adyacentes, compartiendo verduras y sabiduría a partes iguales. En mi cumpleaños, en lugar de la cena solitaria que había enfrentado el año anterior, me encontré rodeada de mujeres que se habían convertido en la familia que yo había elegido en lugar de la familia en la que había nacido. Comimos pastel y compartimos historias y celebramos no solo mi 73 años, sino la persona en la que me había convertido durante el periodo más difícil de mi vida. Mientras la noche terminaba y mis amigas se preparaban para irse, Sofía me apartó con una sonrisa conspiradora. «Gracia, tengo un regalo más para ti», dijo, entregándome un sobre que parecía oficial pero de alguna manera festivo. Dentro había una escritura de una pequeña propiedad a aproximadamente 1 hora de la ciudad, una casa modesta en 1 hectárea que doña Elvira aparentemente había comprado años antes de su muerte y designado como un activo fiduciario adicional. Según la carta adjunta, ella lo había imaginado como un refugio donde yo podría escapar cuando la vida de la ciudad se volviera abrumadora, un lugar donde yo podría escribir o hacer jardinería, o simplemente existir sin ninguna obligación con nadie más. Ella pensó en todo, dije, estudiando las fotografías de una encantadora casita rodeada de árboles maduros y jardines salvajes, incluso en la paz que no sabía que necesitaba. Doña Elvira era una mujer sabia, estuvo de acuerdo Sofía. Ella entendió que las mujeres como tú, mujeres que pasan sus vidas cuidando de otros, a veces necesitan recordar lo que se siente al cuidarse a sí mismas. Esa noche, mientras estaba sentada en mi cocina mirando el jardín donde los tomates crecían pesados en la vid, me di cuenta de que había aprendido algo importante sobre la naturaleza del amor y la justicia. A veces, la mayor amabilidad que puedes mostrarle a alguien es negarte a permitir sus peores impulsos. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es enseñarle a alguien que sus acciones tienen consecuencias. Daniel estaba en algún lugar, con suerte aprendiendo a construir relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la explotación. No sabía si alguna vez entendería por qué me había visto obligada a defenderme, pero esperaba que algún día conociera a alguien que no aceptara el maltrato como el precio de amarlo. En cuanto a mí, había aprendido que nunca es demasiado tarde para recordar tu propio valor, para exigir un mejor trato, para elegir la dignidad sobre la paz. Había aprendido que la supervivencia a veces requiere más coraje que sacrificio, y que la mayor venganza contra aquellos que te subestiman es vivir bien. El supermercado del que fui dependienta parecía una vida atrás. Esa mujer que había aceptado un mensaje de voz que ponía fin a su matrimonio mientras escaneaba la compra para personas que apenas la veían como humana. Yo seguía siendo Gracia Marín, seguía siendo una mujer que había trabajado duro y amado profundamente, y hecho innumerables sacrificios por otros. Pero ahora también era una mujer que entendía que esos sacrificios tenían valor, que mi amor era un regalo en lugar de una obligación, y que cualquiera que tuviera la suerte de recibirlo, debería tratarlo en consecuencia. A veces la mayor justicia no es la venganza, es simplemente negarse a aceptar la injusticia como algo normal. Y a veces el mayor amor no es aferrarse, sino aprender cuándo soltar. Por fin era libre.